Muy bien, muy buen mediodía, digo bien, ¿cómo están? Esto es Consenso, estamos en vivo en la pantalla de TV con toda la información parlamentaria, es un gusto hacerles compañía y también lo que decimos siempre, traducir la actividad parlamentaria fácil, sencilla, para que esté al alcance de todos, porque en definitiva se regula o es lo que regula nuestra vida cotidiana. Hola Jessy, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre. Bueno, sé que ayer te quedaste hasta altas horas de la madrugada leyendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Sí, la ley que va a entrar, ¿no? El decreto presidencial que salió en el boletín oficial a las 12 de la noche. Bueno, da algunos detalles, quedan otras incógnitas, pero podemos después ir comentando un poco durante la jornada. Seguro, y hay expectativas sobre si va a haber algún tipo de reproche por la modalidad en la que queda presentado ese decreto de necesidad de urgencia, si debiera haber venido bajo otra forma que no sea esa, ¿no? Sí, hay mucho debate jurídico, constitucional, porque hay leyes, hay cuestiones establecidas en la Constitución. El decreto las aborda, pero hay distintas interpretaciones y ya hay una denuncia penal presentada por la diputada Victoria Tolosa Paz por este decreto, que la hizo antes incluso de que se publique. Exactamente. Hola Gonza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Meli. Pues yo digo buenas tardes, pero en realidad creo que ninguno de los tres almorzó. Mira, hay un gran debate respecto a eso de buenas tardes, buenos días. Pero almorzaste, ahí se termina el debate. Yo creo que, bueno, sí, algunos, pero si almorzás a las 3 de la tarde, ¿qué haces? No importa, pero vos por el mediodía es la mitad del día. Si no almorzaste, todavía es buen día. Hasta hace un rato estaba con unos mates y unas galletitas. Está bien. ¿Y por qué no trajiste los mates? Las galletitas, bueno, vaya y pase, pero los mates... Lo tengo ahí preparado. Bueno, si querés para el corte... Así me gusta. Una mateada, una ronda de mateada. Bueno, en un ratito te voy a estar contando, traje un proyecto que presentó hace unos poquitos días, el 6 de marzo exclusivamente, la Coalición Cívica para cambiar un viejo decreto, o por lo menos uno de los artículos principales, y que viene de una lucha de muchos años por parte de Elisa Carrió, por ejemplo, desde el año 2015 por lo menos, respecto a la designación de los jueces para la Corte Suprema de Justicia. Algo que quieren modificar la Coalición Cívica. Van a cumplirse ya 10 años de esta pelea y todavía no lo logra. Juan Manuel López y todo su bloque ha logrado por lo menos presentar nuevamente este proyecto y en ratito lo vamos a repasar para entender un poquito más de qué se trata. Bueno, los temas más importantes del día para Consenso son estos. Trágico temporal en Bahía Blanca, proyectos para declarar la emergencia ambiental y social. En un ratito les vamos a estar contando todos los detalles que están previstos se traten en la próxima sesión especial. La emergencia ambiental y social después de esta catástrofe sin precedentes en Bahía Blanca. Y además... les vamos a estar contando acerca de este proyecto para modificar el decreto 1285/58, que es impulsado por la Coalición Cívica para la designación de los jueces. Flor de polémica después que se trabara ahí la designación del hijo. Vamos a estar contándoles todos los detalles porque esto también afecta sin lugar a dudas nuestra vida cotidiana. Y también... lo que anticipaba recién Jessy, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el presidente Javier Milei presentó ayer el decreto de necesidad de urgencia que salió publicado en el boletín oficial, que presenta este acuerdo con el fondo, y Jessy nos va a contar cuál es la repercusión de este DNU y cuál va a ser el devenir de ese debate aquí en el Congreso. Bueno, seguimos adelante con todo lo que está previsto para esta semana, con una sesión especial convocada y ayer, casi sobre el fleje de nuestro programa, hoy estoy con las palabras que se van trabando, bueno. Por el fleje de nuestro programa conocíamos que esto venía a modificar también ese plenario que va a discutir acerca de la modificación de la edad de imputabilidad para los menores, porque estaba todo como en cadena y bueno, obviamente el pedido de la sesión finalmente fue formalizado y esto corrió un poquito la agenda, ¿no, Gonza? Exacto, corrió un poquito la agenda porque recordemos estaba programado desde hace unos días para el miércoles a las 11 de la mañana, recordemos esta comisión de varias comisiones que competen, como por ejemplo legislación penal, justicia, presupuesto y hacienda, familia, niñez y juventudes, respecto a
lo que tiene que ver con el debate, lo cual sería la 8ª reunión de la baja de imputabilidad, que recordemos, el gobierno nacional propone los 13 años, hay varios proyectos, iniciativas que proponen, por ejemplo, 12 años, 13 años al igual que el gobierno, 14 años, que parece ser la edad indicada para el acuerdo, porque son varios los proyectos que justamente distintos bloques han presentado y distintos diputados también de manera unificada, y la realidad es que se va a dar en un contexto de la previa a una sesión cargada de muchos sentimientos políticamente hablando muy fuertes respecto a la investigación por el caso Libra, y esta sesión que va a comenzar cerca del mediodía, teniendo en cuenta que esta comisión va a estar arrancando a las 10 de la mañana, un contexto que no suele darse de tener una comisión tan importante, tan cargada desde la información y lo que se puede llegar a dar en un dictamen que veremos si se firma o no, en la previa a una sesión especial que también la pregunta que nos hacemos es si habrá quórum o no. Hoy a las 17 horas empieza la discusión en la Comisión de Agricultura y Ganadería por el tema de las retenciones y esta tan famosa discusión sobre si es posible, de acuerdo a nuestro esquema financiero, eliminarlas totalmente a las retenciones, si se puede hacer una eliminación o una disminución progresiva. Hay distintas presentaciones, distintos proyectos y también muchos diputados, como ustedes ya lo saben, que son del extracto agroindustrial y que tienen digamos, sus propias actividades privadas vinculadas a la actividad agropecuaria o agroganadera y tienen su propia mirada, independiente después también lo que cada provincia pretende en este sentido. Pero ¿qué puede pasar con las retenciones y esta discusión que empieza hoy a las 5 de la tarde? Y yo creo, Mary, que va a ser una comisión, bueno, va a ser una comisión informativa en primer lugar, donde se va a dar cuenta de las distintas miradas que hay sobre el tema. Recordemos que el presidente Javier Milei trató este tema en su discurso, lo tocó en su discurso de la Asamblea de la Apertura de las sesiones ordinarias, la Asamblea Legislativa para este año, y dijo que más temprano que tarde tienen la intención de eliminarlas. El tema es que la comisión de hoy creo que quiere jugar un rol más de presión, ¿no? Como para acelerar de alguna manera esa intención que declara el gobierno de Javier Milei que la tiene, pero que aún no se concreta. Hubo algunas medidas parciales hace pocos meses, no sé si recordarán, hubo algunos ajustes, algunas modificaciones, pero es algo que no conforma todavía el sector agropecuario, porque además se suma a la cuestión cambiaria, ¿no? O sea, el valor del dólar. Y alguna cuestión más que no es menor, que tiene que ver con los fenómenos del Niño y de la Niña y la alternancia, y cuando son periodos de extensa sequía, como los que venimos dejando atrás, bueno, son años difíciles para el campo, entonces eso también, digamos, se pone en un contexto para analizar ad hoc, más allá de lo que vos decías, ¿no? La cuestión de la competitividad de las monedas y, bueno, si efectivamente, yo se lo preguntaba hace un tiempo, no me acuerdo exactamente a qué diputado, pero que sé que su actividad está vinculada al campo y decía, ya no es un negocio como en otro momento tener un campo. Claro. Esto es lo que te dicen desde el sector agropecuario, que están muy atrasados. Depende de qué sector. Lo que tiene también, o sea, todo lo que está vinculado al comercio exterior en nuestro país es que está muy concentrado. O sea, hay grandes empresas que controlan buena parte de toda la producción y después tenés economías regionales, tenés, digamos, pequeños propietarios de la tierra, digamos que no es la misma realidad, ¿no? Pero digamos que la tendencia tiene que ver con que hoy no están dadas las condiciones para la eliminación total de las retenciones, aunque sea lo que se pretende o hacia donde se quiera llegar. Y no, si pensamos en la recaudación y en que justamente eso tiene conexión también con esto que mencionábamos en los títulos, ¿no? El acuerdo con el FMI, claro. La importancia que tiene para el gobierno nacional el ingreso de divisas, más allá de que después está la otra discusión, se sanea la deuda con el Banco Central, pero al mismo tiempo queda esa deuda con el FMI, lógicamente cada vez que se pide un préstamo, pero me parece que Jessy dijo algo muy importante, que es un poco la presión que quiere
imponer un sector, por lo menos de la Cámara de Diputados en este sentido. Muchos diputados con cierto interés dentro de lo que es la Comisión de Agricultura y Ganadería, y el esquema básicamente sería hoy comenzar con esta reunión informativa, generar otra reunión en unos días hacia adelante con invitados especialistas del sector agropecuario, y en una tercera reunión tal vez la posibilidad de generar algún dictamen. ¿Qué pasa? Son 6 iniciativas las que se van a poner en juego, todas tienen distintas miradas, pero que apuntan aproximadamente a lo mismo. 6 iniciativas. Son 6 iniciativas. ¿Alguna plantea la eliminación total? Sí, hay alguna iniciativa que directamente plantea, otras con excepciones, otras que apuntan directamente a la retención cero al trigo, por ejemplo. Claro, como algunas actividades. Juan Manuel Aguirre, claro, exactamente. Claro. Y después eso quería preguntar, precisamente por lo que vos estás diciendo. ¿Toda la actividad sufre el mismo porcentaje de retención o está dividido eso? No, hay diferentes retenciones según cuál sea el producto, si también tiene algún proceso industrial en el medio, no es lo mismo. Hay una diferenciación también con las economías regionales, que fueron ajustes que se hicieron. Bueno, eso, lo de las economías regionales, lo mencionábamos ayer, Jessy, fue algo que plantearon fuertemente en el debate de la ley de bases, ¿no? Bueno, muchas economías regionales que les aumentaban las retenciones, por ahí parecía que 1 punto, 2 puntos en el porcentaje, pero para esas economías regionales era muy complicado seguir adelante con ese nivel de retención. Sí, por supuesto. O sea, está la realidad que tienen algunos productores que quizás son más pequeños, otros son más grandes, y bueno, ahí también está qué trato se hace para cada sector. Pero te quería agregar un tema también de la dificultad que tiene el gobierno para pensar la eliminación total, es que son productos que afectan directamente a la inflación, porque están vinculadas a alimentos. Entonces, si a los que son exportadores les conviene más exportar, van a poner precios en el mercado interno que van a afectar el bolsillo, y eso para los datos de inflación del gobierno es y algo para las metas, importante. claro. Para las metas, digamos, que vienen cumpliendo con esta baja significativa y sostenida de la inflación, y obviamente este tipo de discusiones tocan de lleno en la posibilidad que eso quede afectado, porque alimentos es uno de los indicadores que normalmente crece por encima de la inflación. Entonces, claro. Hay dos puntos importantes también de por qué se da la reunión en este contexto ahora, y por esta supuesta presión en el buen sentido de que desde la Cámara a veces se intentan impulsar ideas que van por fuera de lo que es la agenda o la posibilidad o lo que puede llegar a concretar el gobierno nacional rápidamente. Hubo algún gesto por parte del gobierno nacional para con la baja de las retenciones en los porcentajes. El caso de la soja fue uno de los más conocidos después del debate de la ley de bases, que recordemos estaba en un 33% y bajó a un 26%. El maíz y el trigo, que estaba en un 12% y bajó a un 9,5% aproximadamente. Hay dos puntos importantes. El primero, marzo, abril y mayo suelen ser meses de cosecha, por ejemplo, de la soja. Y lo que hace es, bueno, desde la Cámara de Diputados, desde los distintos sectores, dicen, bueno, el gobierno nacional tiene buenas intenciones para con el campo. Hemos visto la gran recepción y la reiterancia en actos donde a Milei se lo ha visto, por ejemplo, en la rural. Es decir, hay una buena relación, un vínculo. El problema que lo que aquejan es, bueno, nosotros necesitamos una solución cuanto antes, lo más rápido posible, porque los productores dicen marzo, abril y mayo son los meses de cosecha. Bueno, el problema es la proyección para el año próximo. Sí, recordemos que después de lo que fue la discusión por la 125, casi ningún gobierno tuvo buen interlocutor o buena interlocución con el campo, casi ninguno. Es cierto, a muchos se los ha expulsado de la inauguración de la exposición rural, se los ha chiflado. Alfonsín es el clásico ni que hablar, ejemplo, ¿no? Sí, pero los posteriores, digo, de la 125 en adelante, también, ni que hablar lo que pasaba en algunas rutas nacionales, o sea, esa relación, además es un binomio que, digamos, es como resultado de la 125, porque no tiene por qué haber gobierno versus campo, ¿no? Se supone que el campo tiene que ser ese motor para dinamizar un sector importante de la economía. Pero bueno,
La realidad es que me parece que es cierto, en este sentido el presidente de la Nación, Javier Milei, está logrando acercamientos, gestos y por lo menos instalar esto como, bueno, a ver, qué es lo que ustedes necesitan para que ustedes sean todavía más productivos para nuestro país y generen el ingreso de divisas, ¿no? Da esa sensación que hay un buen vínculo. Sí, sí, bueno, y está lo que marcaba Gonza también de la necesidad de que ingresen dólares, ¿no? Por eso, o sea, también que eso es fundamental para afrontar pagos. Bueno, después vamos a estar comentando el acuerdo con el FMI que salió por decreto, por DNU del presidente, pero ese es un aspecto importante también que siempre atraviesa la relación con todos los gobiernos. El tema de que se liquide la cosecha, que se venda y que puedan ingresar los dólares. Y otro punto importante para cerrar el tema, más allá de lo que pueda salir de los distintos proyectos, de una idea unificada con los diferentes criterios, con lo que sea viable o posible de esta Comisión de Agricultura y Ganadería, que reiteramos, hoy es la primera informativa del año y pueden venir próximas con invitados, especialistas y demás, hasta generar un texto unificado. Bueno, en caso de que esto no surja, no suceda o no se pueda plantear rápidamente, bueno, la idea es que los diputados encaren un debate donde le propongan al gobierno nacional, bueno, de acá, de este porcentaje que tenemos actualmente, hacia abajo. Nunca más, más del 26%, por ejemplo, para la soja. Nunca más del 9,5% para arriba, para el trigo y el maíz. Bueno, así es por lo menos el mensaje o el plan B que tienen por parte de los diputados aquí en este debate. Te lo contábamos al comienzo del programa, es el tema por excelencia, la recomposición de Bahía Blanca, poder, digamos, discutir cuánto es el dinero que hace falta para poner a Bahía Blanca de pie después de lo que fue un temporal sin precedentes, por la cantidad de agua caída y por lo que dejó expuesto de cara también a algo que va a ser una discusión política, que es la falta de seguimiento en algunas obras sustanciales de este arroyo por el que pasan gran parte de las ciudades, que se vio en 5 minutos desbordado. Jessy, vos trajiste este tema. Sí, porque seguramente en el día de mañana, en la sesión especial, Meli, va a ser un tema que va a aparecer. Hay un proyecto que ya estuvo circulando, lo hemos comentado aquí en el canal, que reúne a distintas bancadas para declarar la emergencia en Bahía Blanca. Recordemos que son 16 los fallecidos, 15 de ellos están identificados ya, hay uno que todavía no, y se estima que hay alrededor todavía de 100 desaparecidos y bueno, el caso más emblemático de 2 niñas, una de 1 año, otra de 5, con lo cual la búsqueda sigue y ahora viene todo el debate de cómo reconstruir la ciudad, ¿no? Por eso otro de los proyectos que se presentó aquí en la Cámara de Diputados es el del Frente de Izquierda para declarar la emergencia en Bahía Blanca. Está encabezado por el diputado Cristian Castillo de la provincia de Buenos Aires, precisamente. Y lo que plantea es más abarcativo quizás las emergencias que propone del otro presentado que firman varias bancas. En este caso se propone la emergencia ambiental, hídrica, social, sanitaria, económica, territorial y habitacional. Tengamos en cuenta que, bueno, por un lado está cómo restablecer lo antes posible todos los servicios públicos. También, bueno, hay todavía refugiados, o sea, que personas que no tienen, bueno, que han perdido absolutamente todo. Entonces también garantizar agua potable, garantizar la electricidad, o sea, todo lo que es más inmediato es una parte y después está toda la otra parte de a futuro, ¿no? Claro, o sea, como, la reconstrucción. Claro, porque hay hospitales, por ejemplo, el Hospital Pena, creo que era el caso que, bueno, había imágenes muy conmovedoras de las enfermeras sacando todo lo que estaba adentro. Bueno, ese hospital que tenía un montón de tecnología y todo, bueno, hay que reconstruirlo prácticamente de cero. Lo mismo incluso con obras de infraestructura que no solo hay que recuperar lo que destruyó el agua, sino de construir nueva seguramente, que eso dirán luego los especialistas. ¿Qué quiere decir declarar la emergencia? Bueno, lo principal es destinar presupuesto nacional, ¿no? ¿Y cuánto? Bueno, aquí es donde, o sea, hay algo que, lo que dice este proyecto, que tienen que definir también un comité de emergencia donde estén los afectados y los especialistas. Hay estimaciones que ya hablan que
podría costar alrededor de 400.000 millones de pesos. El gobierno nacional le anunció y ya hizo efectivo una entrega de 10.000 millones de pesos, pero los cálculos que hay de algunos de los especialistas que estuvieron circulando estos días es que es mucho mayor el costo para hacer todo eso. O sea, incluso hoy escuchaba un especialista que decía, pensá que la reconstrucción del Hospital Pena, por ejemplo, es más del doble, costaría la reconstrucción de lo que entregó el Poder Ejecutivo. Entonces, tremendo. Hay un debate de recursos y de financiamiento también, seguramente, también que se necesita. El caso de una escuela, de un jardín de infantes, que lo habían pintado recién para dar inicio al ciclo lectivo 2025, estaban por abrir y pasó esto. O sea, todo lo que ya habían gastado en materiales, en productos, en poner el jardín impecable. Y aparte que creo que es un jardín histórico o el primer jardín, una cosa así, porque la historia era todavía más tremenda, destruido. Se destruyó todo. O sea, es que es volver. Mucha gente dice, ay, me estaba haciendo mi casita, hace 5 años que me estoy tratando de hacer mi casita, porque el agua te pudre todo. Entonces, no es si el agua se fue, ya está. El agua te deja toda la estructura destruida. Hay muchas cosas, tenés que tirar la pared, volver a ponerla. Y los muebles que iban con el agua recorriendo. No, esto ni que hablar. decía Jessy, los 400.000 millones de pesos fue el estimativo que dio en conferencia Federico Susbieles, el intendente de Bahía Blanca. Hoy escuchaba un diálogo de un colega de una radio de aquí de Buenos Aires con un colega de Bahía Blanca y haciendo un cálculo que creo que lo estaban haciendo respecto a la cantidad de casas o de habitantes y lo que necesitaba cada familia para recomponer sus casas, el cálculo le daba casi el doble. O sea, le daba un número más o menos aproximado de 700.000 millones, para que se den una idea. O sea, me parece que va a ser son todos números preliminares. Seguramente lo que cuesta hacerlo es parte de la tarea que plantea este proyecto, por lo menos. Y dice, bueno, presupuesto se necesita. ¿De dónde puede salir? Bueno, hay un fondo de emergencia que para este tipo de catástrofes que está establecido en una ley. Se pueden utilizar fondos de ahí, dice el proyecto. Y si no, también que el Fondo para la Gestión Integral de Riesgo, la ley 27.767. Después dice, si eso no alcanza, bueno, un impuesto a las grandes fortunas y a las ganancias de las grandes empresas. Y si eso no alcanza, también suspender los pagos de la deuda externa para poner esos recursos, volcarlos a esta necesidad que tiene este carácter urgente. Vamos a la siguiente placa para ver otro de los detalles. Decíamos, bueno, ¿cómo estimar qué es lo que hace falta para hacer toda esta reconstrucción? Bueno, el proyecto del Frente Izquierda propone un comité de emergencia para la prevención, atención y reparación. Allí lo que dice es que debería estar integrado por los que están directamente afectados, que es gran parte de la población de Bahía Blanca. Y aledaños, ¿no? O sea, hay otras localidades que están cercanas a la ciudad. Y también especialistas, por ejemplo, del CONICET, de las universidades nacionales, o sea, todos los que puedan ayudar profesionales ingenieros a hacer, hídricos. ¿No? Porque el tema es también este informe que es del año 2012, que había adelantado que hacían falta más obras, que venía preocupando la crecida del río y que, digamos, esas obras que se hicieron sobre este arroyo, Nepostá creo que se llama, bueno, había que revisarlo o evidentemente entender que la incidencia del cambio climático estaba haciendo más severos estos fenómenos, digamos, no solo por la cantidad de agua que estaba cayendo, sino por la continuidad. Ahora, hoy, puede llover. Entonces, si vos ya tenés una estructura que ha sido corrompida por el agua, por el río, por todo el barro, porque vieron que eran como lodazales. O sea, todas las autopistas que se socavaron, ahí también dijeron, ¿qué pasó acá? Esto no es solamente que cayó mucha agua, es que pasó abajo. Que no soportó esa fuerza. No es el desborde del río, pero después, o sea, casi todas las autopistas, las rutas desaparecieron. ¿Qué pasó ahí con la obra pública? ¿No? También como para
responsables tiene que haber de todo esto. Sí, bueno, además en los fundamentos del proyecto, tanto de este proyecto del Frente Izquierda como el que encabeza Victoria Tolosa Paz y tiene acompañamiento de la mayoría de los bloques, también dicen, bueno, el Servicio Meteorológico hizo una alerta. Hizo una alerta casi a las 12 de la noche y después alrededor de las 7 de la mañana y bueno, el gobierno, o sea, el municipio, el gobierno nacional, provincial, depende quién hable del tema, va a hacer foco más en uno u otro, pero no tomaron medidas frente a esta alerta. Otro de los puntos que propone este proyecto de emergencia es la previsión de los despidos. Por supuesto, estamos hablando de los damnificados, que haya licencias laborales con goce de haberes para todos los que están también tratando de reconstruir su casa, recuperar un lugar donde dormir y demás, y subsidios por las pérdidas y o daños ocasionados por todo este temporal. Creo que nos quedaba una más esta es la última, perdón. Bueno, estos son los puntos principales que tiene este proyecto. Vamos a tener este debate seguramente en el día de mañana, en la sesión especial a las 12 del mediodía. Además que hay dos diputados, ¿no?, que forman parte que son de Bahía Blanca. La diputada Banfi y había un diputado más que ahora no me acuerdo quién es. Entonces seguramente ellos lleven adelante esta voz cantante. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y todos los que son de la provincia de Buenos Aires también están comprometidos con esta causa. Veremos cuáles son las respuestas por parte del oficialismo, de La Libertad Avanza en el día de mañana, porque son los únicos que no han firmado ninguno de estos proyectos para declarar esta emergencia. Jessy, gracias. Muy interesante todo esto. A prestar atención porque mañana seguramente sea con lo que arranque esta sesión convocada para el mediodía. ¿Hacemos una pausa? ¿Les parece? Y en un ratito seguimos. Nos quedan temas muy importantes que los anticipamos en títulos para compartir para esta segunda hora. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, seguimos adelante. Recién lo adelantábamos, quedó ahí en suspenso la conformación de los miembros pendientes de la Corte Suprema de Justicia. Los pliegos había enviado el Poder Ejecutivo, eran por Ariel Lijo y por García Mansilla. Uno, ustedes ya lo vieron ahí en la apertura de las sesiones ordinarias, que después votó en contra de la designación del Lijo, y ahí se armó como, bueno, un freno de mano, porque algunos decían, bueno, o son los dos o es ninguno. El asunto en el fondo, Gonza, es que le dijeron, bueno, tenés que renunciar a tu cargo en la justicia federal, si no, no podés ocupar este cargo. Claro. El hijo dijo, no sé, porque el cargo es hasta noviembre, diciembre, entonces no me convence esto. Claro. Así que mientras tanto, bueno, es su decisión, la pelota está en su cancha.
La pelota está en su cancha y lo que pasa aquí en el Congreso es que, bueno, lógicamente muchos diputados o bloques directamente no están de acuerdo con la designación por decreto del presidente Javier Milei respecto a la designación de los jueces. ¿Qué pasa? Mucho se ha hablado de el artículo 19 de la Constitución Nacional, o del 99 en realidad, y del artículo 19 en la misma, en la que se habla de que en el momento en el cual descansa, por así decirlo, el Congreso Nacional o el Senado puntualmente respecto a lo que significan las sesiones extraordinarias antes del comienzo de las ordinarias, reiteramos, esto es una ley de muchos años, cuando antes aquí en la Cámara las sesiones ordinarias que actualmente nosotros conocemos, celebramos dentro del Congreso y las trabajamos a partir del 1 de marzo, que en esta ocasión cayó sábado, recordemos, ahora actualmente el periodo ordinario es desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Antes del 94 los periodos ordinarios duraban mucho menos, comenzaban el 1 de mayo y terminaban el 31, ¿no? ¿Septiembre tiene? Tengo un gran problema 30, con el tema creo. de la 30, cantidad de días que tiene cada 30. mes. 30 de septiembre. Claro, porque el 31 es octubre, Claro. que Claro. es el día de las brujas, ¿no? Es el Halloween, ¿no es el Mirá. 31? De octubre. Claro. Qué Sí. referencia. ¿No viste? Por eso lo sé. Porque- ¿Celebraste alguna vez? No, pero medio bruja Halloween. debo ser, qué sé yo. No, No, sé por digo, qué sabía ese dato. Porque, no, viste, No, porque pero los Halloween se suele chicos- celebrar en Estados Unidos. No, pero acá, viste, cada Acá vez más también igual, ya. se va metiendo esa tendencia Dulce o truco. dulce o truco. Exactamente. Sí. Bueno, antes del 94 los periodos ordinarios comenzaban cada 1 de mayo y terminaban y finalizaban cada 30 de septiembre. Es decir, teníamos 5 meses de periodo ordinario, por lo cual había entre 6 y medio y 7 meses de descanso o de sesiones extraordinarias. Por lo cual, en este artículo mencionado, lo que dice la Constitución es que el presidente de la Nación puede, con obviamente el aval del Senado, ocupar las vacantes de empleos que estén obviamente sin una persona designada dentro del gobierno nacional o de alguno de los poderes, para que no haya ninguna vacante libre. Lo cierto es que mucho se habló en este sentido, porque cuando estaba finalizando el actual periodo extraordinario, Javier Milei decide por decreto nombrar tanto a Manuel García Mansilla como a Ariel Lijo como los integrantes de la Corte Suprema que estarían faltando para completar el cuerpo. En este caso, más allá de las idas y vueltas, del nombramiento de Mansilla, la asunción, y de que el mismo García Mansilla fue el que votó en contra de que Ariel Lijo tome su licencia en el Cuerpo Federal de la Justicia, bueno, ese será otro tema. Lo que aquí traje a la mesa es un proyecto que presentó hace unos días atrás Juan Manuel López, presidente del bloque de la coalición cívica, aquí en Diputados, y que firman todos sus integrantes, que contándolo a López son 6. Es decir, es un proyecto del bloque, pero que viene de larga data, viene del año 2015, cuando Elisa Carrió presentó una iniciativa similar o casi igual para que se modifique algo anterior a lo que es la Constitución Nacional, o en realidad a esto que estamos hablando, que es el decreto ley 1285/58. /58 significa que es del año 1958 y que después fue modificado por una ley más actual. Pero lo cierto es que hay un artículo, que es el artículo 2, que es el que pretende modificar la coalición cívica, que tendrá que pasar obviamente por la Comisión de Justicia en el medio, pero que recién está presentado. Este artículo número 2 de este decreto ley 1285/58, lo que dice en el artículo 2 es básicamente que se puede nombrar con el acuerdo del Senado designación de jueces por parte del presidente de la Nación, a los jueces de la Corte incluidos. Lo que hace básicamente esta iniciativa es modificar ese artículo 2 y hacer una salvedad respecto a lo que significa la posibilidad de que el presidente de la Nación nombre a jueces de la Corte Suprema exclusivamente.
y lo que hace es poner como órgano competente para esta designación al Consejo de la Magistratura. Es decir, que para que cuestionado Consejo de la Magistratura. Exactamente. Bueno, esta es una iniciativa que, recordemos, está por cumplir 10 años desde que, por lo menos en los fundamentos de este mismo proyecto que estoy mencionando, el propio Juan Manuel López, al redactarlo, o el bloque de la coalición cívica, hace mención a que este proyecto que mencionábamos de Elisa Carrió y sus respectivas representaciones en distintos años, porque no es la única, va a cumplir 10 años, nada más y nada menos, y todavía no lo han logrado. Bueno, repasamos algunos datos más de esta iniciativa, que obviamente lo que plantean los fundamentos son algunos puntos interesantes respecto a la transparencia y que no se tome ninguna decisión sin que tomen partida los órganos correspondientes para el buen funcionamiento de la Constitución Nacional. Esto es lo que se menciona justamente en la explicación, ¿no? Bueno, busca que la elección tenga la debida intervención, decíamos, del Consejo de la Magistratura. Pasamos a la siguiente placa. Y también dentro de los argumentos, decíamos, ahí está el número de expediente, aquellos interesados que quieran buscarlo, el expediente 64C2 de 2015 es el expediente inicial por el cual se propone nuevamente en el Congreso Nacional esta iniciativa que fue en aquel entonces presentado por la doctora Elisa Carrió, diputada en aquel entonces. Menciona en uno de los fundamentos, acá dice, más allá de las interpretaciones que se han manifestado en los distintos conocedores de la materia respecto al artículo 99 de la Constitución Nacional, en su inciso 19, no se debe perder de vista que los principios y garantías rectores de nuestra Carta Magna. Esto es lo que dice en los fundamentos. Y después hay un dato muy interesante que es un debate general que proponen aquellos especialistas, que es básicamente, como manifestó, dice en los fundamentos, el sociólogo y profesor titular de Derecho Constitucional Roberto Gargarella, la Constitución, dice este sociólogo, requiere ser interpretada restrictivamente como impidiendo y no avalando movimientos que expandan la autoridad de un poder, el que toma la decisión, sobre otros. A ver, hace hincapié básicamente, en este caso, imponiendo al Consejo de la Magistratura como órgano por el cual debe pasar una decisión. ¿En qué quedó el debate sobre la conformación del Consejo de la Magistratura? ¿Quedó como estaba? Sí, quedó con la misma cantidad de miembros, presidido por el presidente de la Corte, Horacio Rosati, o sea, eso se mantiene así, y se está reuniendo, digamos, no sé con qué regularidad. No, yo tampoco, no lo había vuelto a seguir el tema, pero... Seguramente, bueno, Vanessa Siley, de Unión por la Patria, es integrante del Consejo de la Magistratura, sí. Creo que Rodolfo Tailade también, y bueno, no recuerdo todos los integrantes, pero ellos son por lo menos... algunos. El tema, me parece, por este debate que trae Gonza, que sigue estando, ¿no?, en agenda, porque bueno, en el Senado hay algunos intentos de que el pliego de García Mansilla salga por la Comisión de Acuerdos del Senado para poder ir al recinto y rechazarla. Esa es como la iniciativa que está teniendo Unión por la Patria. Todavía no alcanza, le falta una firma para poder llegar al recinto. Pero bueno, después también se necesita el número, ¿no? Para hacer ese rechazo efectivamente. Y después, ¿pasó además, alguna vez? Que yo recuerde, tampoco. no. Yo además, me acordaba. ahí sí, en el caso de que se llegue a esa situación y sea rechazado el pliego del Senado, hay dos bibliotecas. Hay una que dice García Mansilla, en ese caso, debería renunciar inmediatamente porque el Senado cumplió, digamos, con su mandato constitucional de decidir si sí o no sobre los jueces de la Corte. Y otra biblioteca que dice, no, la designación en comisión, que está avalada en el artículo 99 de la Constitución, establece que es hasta el 30 de noviembre. Entonces, hasta esa fecha no se puede hacer nada. García Mansilla está ahí, no se lo puede tocar. Entonces, están las dos ¿cobra jubilación de privilegio? Seguramente porque bueno, por este periodo, sí. Claro. Bien. Le corresponde por ese tiempo. Claro. Pero básicamente dentro de este proyecto es interesante, aquellos obviamente quienes estén insertos o por lo menos interesados en todo el tema judicial, abre básicamente en los fundamentos un debate de la interpretación que se le da a la Constitución Nacional,
sobre todo por este artículo 99 en su inciso 19, respecto a qué se toma como empleo. Por esto de que en el periodo extraordinario el presidente tiene la posibilidad de cubrir esas vacantes en los empleos que no estén cubiertos, ¿no? En la última placa vamos a repasar... ¿Que la discusión es qué se toma como empleo? ¿Esa es la discusión? Y porque en el texto de este articulado se habla justamente de los empleos a los cuales el presidente de la Nación tiene la posibilidad de nombrar a alguien para cubrir esas vacantes que no está ocupada, y ahí es donde se toma la interpretación para que pueda designar también en este caso a un integrante de la Corte Suprema. Dice, sin saldar la discusión de si el cargo del juez debe ser considerado empleo o de cuándo deben haberse generado las vacantes para ser cubiertas mediante ese mecanismo excepcional, lo cierto es que, como lo resaltara el citado jurista que acabamos de mencionar, Roberto Gargarella, no es invocando argumentos de autoridad como merece leerse la Constitución. ¿Sí? Esto está en los fundamentos, por eso traía la palabra empleo, porque se habla dentro de las interpretaciones si se debe tomar al cargo de un juez de la Corte Suprema como empleo o no. Y lo que dice también, para cerrar un poco el detalle de los fundamentos, dice que la idea de esta iniciativa es que forme parte del resultado de que sea indiscutible la constitucionalidad de esta designación y respetuosa la forma republicana de gobierno que exige en nuestro Estado federal respecto a cómo se llega al nombramiento y que no sea solamente la decisión de un presidente de la Nación. Bueno, de hecho, en sus redes sociales, Juan Manuel López, encontré investigando un video donde habla de por qué él, por ejemplo, no está de acuerdo con que el presidente de la Nación lo nombre a Ariel Bijo, por ejemplo, y lo evalúa diciendo que fue el gran archivador de muchas causas. Bueno, y la última para cerrar, un textual de los fundamentos de este proyecto. Explicitamos la necesaria intervención del Consejo de la Magistratura para la designación de los jueces del resto de los tribunales, haciendo la excepción en este caso, modificando en el articulado básicamente que para que se designe un juez de la Corte Suprema debe pasar por la Corte Suprema más allá de la decisión o de la designación que pueda hacer el presidente de la Nación. Es una iniciativa que fue presentada y aplicada ya en el archivo que podemos observar de la Cámara de Diputados el pasado 6 de marzo, entre tantos proyectos que ha presentado Juan Manuel López y la coalición cívica, pero este es de extrema, de extremo presente, ¿no? Por este tema que venimos ya estudiando, informando desde hace varios días. Bien. Bueno, mañana, un ratito antes de que empiece la labor parlamentaria, se va a reunir este plenario para tener la novena u octava reunión. Octava reunión por el tema de la discusión acerca de la baja de la edad de imputabilidad. Hay 8 proyectos presentados en este sentido, también, ¿no? Es octava reunión. 10. Bueno, hoy no es el día de los números, 10. El tema justamente es el número, es desde qué edad y cuáles son los fundamentos para poder decir, bueno, desde acá en adelante, menores que estén implicados en problemas serios con la ley van a pasar a ser punibles. Los argumentos o lo que explicaba el ministro de Justicia Cuño Libarona es hablar sobre ese desarrollo emocional de esos chicos de 13, 14, 15 años, que ya no es el mismo de que cuando fue sancionada la ley que fijaba a los 16 años para este régimen especial, sino que son chicos que están con otro nivel de información, con otro nivel también de implicación en consumos, en otro tipo de cuestiones. Él habla de la evolución o la involución de esos adolescentes y su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos, ¿no? Eso es lo que hace que alguien sea punible, que entienda que aquello que va a hacer es un delito y que porque si así todo continúa con esa conducta criminal, le corresponde una sanción. Y esta sería la diferenciación, ¿no? El tema es desde cuándo, desde qué edad y cuáles son las experiencias en las regiones que se toman para decir, bueno, en este país es desde los 13, desde los 14, desde los 15 y ha pasado esto como consecuencia. Sí, bueno, va a ser la continuidad de un debate en el día de mañana a partir de las 10.
La información que se está manejando hasta el momento es que no habría dictamen mañana, sino que es para dejar de alguna manera expuestas más claro sobre negro, sobre cuáles son las diferencias, cuáles son los consensos que hay, claro, y tratar de encaminarlo hacia un dictamen en las próximas semanas, pero no va a ser, probablemente no sea mañana el día de dictamen, porque además, bueno, Gonzalo decía hace un ratito, está la sesión especial a las 12 del mediodía. Muchos diputados irán a dar quórum, otros probablemente no, pero va a estar medio trunco. O sea, resolver un debate que ya lleva bastante tiempo en 2 horas es complejo, digamos, por la profundidad que tiene y porque hay miradas muy distintas, ¿no? Están, bueno, entre los que quieren bajar la imputabilidad, hay algunos proyectos, bueno, por supuesto, no solo del Poder Ejecutivo, sino también del PRO, el radicalismo, también de Unión por la Patria, hay proyectos en el mismo sentido para bajar la imputabilidad, y después hay otro sector que no está de acuerdo con el enfoque punitivista, sino de darle una perspectiva o una salida más social, porque es parte de lo que cambió también en el último tiempo, de aumento de la pobreza, mayor deserción escolar, más trabajar desde más temprana edad, con trabajos precarios. Lo hablábamos hace un tiempito no muy lejano con el diputado Daniel Arroyo, que él había presentado un proyecto de ley tomando una ley vigente en Brasil que tiene que ver con un incentivo para aquellos chicos que se desenganchan de la escuela secundaria. Y cuando le preguntamos cuál era la edad donde está medido que principalmente hay mayor incidencia del abandono de la escuela secundaria, y dice los 14 años. Las razones obviamente deben ser diferentes sobre si son varones o son mujeres, porque las mujeres básicamente tiene que ver con o el embarazo adolescente o el hecho de tener que hacerse cargo de alguien en la casa, que es este trabajo informal del cuidado de niños o ancianos, para que otros salgan a trabajar o para que otros efectivamente cumplan con otras actividades. Mayormente son las mujeres, y más aún si tienen esta edad, que tienen que quedarse en la casa y por ahí no pueden continuar estudiando porque están cansadas y directamente se quedan libres, o porque directamente lo abandonan. En los varones hay otros motivos, pero él marcaba los 14 años como la edad del abandono, y ahí lo linkeábamos con esta discusión, ¿no? ¿Será que, bueno, teniendo en cuenta este promedio, también haya una incidencia de el pibe que se desengancha del colegio secundario, por ahí entra en contacto con, bueno, otra junta, está más tiempo, digamos, solo, y está en el barrio, y por ahí toma contacto con la droga o con grupos que se dedican al delito, y entonces lo empiezan entre comillas, a emplear para eso. Bueno, es muy complejo. Está el debate que, bueno, algunos decían, por ejemplo, en Rosario gana más dinero por mes un soldadito que un trabajador de una fábrica metalúrgica que hay en la zona. O sea, muchísimo más. Entonces, esa oferta, digamos, para la juventud colabora, digamos, ¿no? A esta realidad que estamos viendo en la juventud. Bueno, son ejemplos concretos en una ciudad además que está muy golpeada. Si me ayudás, Jessy, perdón, Meli, y vos también, tenemos 2 proyectos de la Unión Cívica Radical, uno del PRO, que encabeza Ritondo, uno de la Coalición Cívica, o sea, 4 que proponen los 14 años. No, ya ahí ya no me acuerdo exactamente o sea, de cómo está dividido. Por lo menos esos 4 proponen 14 años de edad. Y hay uno que habías contado ayer que